Vamos a continuar con el interesante tema, hermanos, sobre la responsabilidad. Ayer anoche comenzamos a estudiar acerca de este tema y hablábamos, hermanos, que una de las cosas que se espera en el liderazgo es ser responsables, hacer el trabajo con diligencia, con entrega, con pasión, con esmero. Y el único punto que estudiábamos ayer anoche, voy a hacer un breve repaso. Hablábamos, hermanos, acerca de que los que son líderes, los que han sido llamados por el Señor, se espera que sean diligentes. De esta única parte hablamos ayer anoche, que sean diligentes en la fe y en el servicio. Si usted estuvo ayer anoche, ha de recordar todo lo que hablamos en relación a este único punto, donde Pablo habla a los creyentes de Roma, ahí en Romanos capítulo 12, versículos 11 en adelante, fueron nuestros versículos claves, el versículo 11, 12 y 13, donde Pablo dice que seamos diligentes en lo que requiere diligencia, dice Pablo, háganlo así, trabajen con entusiasmo, con ese fervor del Espíritu Santo. Ahora en esta mañana, hermanos, hermanas, yo quisiera hablarles de esta segunda parte de este interesante tema, y de este único punto les voy a hablar: que sean responsables en su cometido. Se espera que los líderes, se espera que cada uno de los que han respondido positivamente al llamado de Dios, muchas gracias, se espera que ellos sean entonces responsables en su cometido. No hay tiempo que perder, así que vamos rápidamente a nuestro texto bíblico, ahí donde fue la lectura con el hermano que tuvo el privilegio. Vamos en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, el único libro histórico del Nuevo Testamento. Nos vamos todos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, vamos a volver a leer los 7 versículos, es verdad ya se leyeron, pero saben, hermanos, leer una y otra vez una porción bíblica, cada vez más algo más vamos a entender. Se recomienda que cuando vamos a enseñar, predicar en una porción bíblica, que la leamos las cuantas veces que se puede. Y de ser posible, leer también en otras versiones, y de esa manera uno puede captar, entender el mensaje de lo que la Biblia contiene. Así que si no les es mucha molestia, hermanos, se pueden poner de pie una vez más, puestos de pie. Leamos nuevamente Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Permanezcan en pie otro momento.
Yo quisiera que volvamos a leer el versículo 3 porque vamos a tomar el versículo 3 como el versículo clave donde vamos a expandir la explicación de lo que vamos a hablar el día de hoy. Leamos nuevamente el verso 3 en la Reina Valera 1960. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, me gustaría que leamos los mismos versículos. Creo que algo pasó, ya no me está dando el control, creo que se alejó un poco la computadora hasta allá. Bueno, podemos ir un clic hacia adelante, hermano pastor. Muy bien, en la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo 3, volvamos a leer, dice, lean conmigo, hermanos, leamos todos, dice: hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. A ver, ahora en la otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice también el mismo versículo, ya que es nuestro versículo clave, como vuelvo a repetir. Dice, leamos: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Amén, hermanos. Ahora sí pueden tomar sus lugares. Del único punto que yo les voy a hablar, lo repito una vez más: ¿qué es lo que se espera de los líderes? Aparte de lo que hablamos ayer anoche, que sean diligentes en la fe y en el servicio. Segundo, que sean responsables en su cometido. Hay 4 cosas importantes que yo quisiera mostrarles en esta mañana. Vamos un clic hacia adelante, hermanos. Y yo quisiera que estemos atentos a lo que vamos a seguir estudiando. Permítanme hablarles un momento acerca de las 4 áreas que distinguen al líder diligente. Como ya leímos los versículos 1 al 7 y me imagino que muchos están familiarizados con este relato bíblico, resulta, hermanos, hermanas, que a raíz del crecimiento explosivo de la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva, la primera iglesia, surgió una crisis de liderazgo. Y la respuesta de los apóstoles fue clara. En el versículo 3 del capítulo 6 de Hechos, donde ellos dijeron, hermanos, dijeron a todos los creyentes, la multitud, escojan de entre ustedes mismos, escojan 7 hombres de buen testimonio, de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Ahora, antes de entrar a cada parte de lo que yo quiero hablarles en esta mañana sobre las 4 áreas que distinguen al líder diligente, anoche les daba algunas definiciones de la palabra diligente. Entonces les vuelvo a recordar algo. La definición de diligente es decir, alguien lleno de celo, escrupuloso. Se dice de la persona que hace las cosas con cuidado, con esmero. Al usar la palabra esmero, es decir, gran cuidado y atención que se pone en hacer algo, hacer las cosas con prontitud, con rapidez, que haga las cosas inmediatamente. Entonces, ¿cuáles son esas 4 áreas que distinguen al líder diligente? De acuerdo a los versículos leídos, perfecto. Buen carácter, que sean de buen carácter. El versículo 3 donde leímos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Primera cualidad que deben tener, ahí dice la palabra del Señor, que sean de buen testimonio. En la otra versión usa la palabra buena reputación. Hombres de buen testimonio,
o reputación. Ahora, para que esto sea posible, es necesario, a ver si nos da esto, muy bien, es necesario que tengan disciplina personal. Para tener una buena reputación o un buen testimonio hay que tener disciplina. Para que usted pueda entonces dar un buen ejemplo a los demás, que su reputación, su testimonio se vea por los demás, usted debe ser una persona o un cristiano disciplinado. Yo pregunto aquí a los jóvenes y por supuesto a todos los que estamos acá, ¿ustedes son disciplinados? ¿Cómo está ese testimonio? ¿Cómo está esa reputación? ¿Anda arriba o anda por el piso? ¿Qué tan disciplinados somos? ¿Otros notan tu buena reputación? ¿Qué es lo que dicen los cristianos y sobre todo los no cristianos de ti? ¿Hablan bien de ti en cualquier lado? ¿Cómo está esa reputación? Hermanos, hermanas, hay un joven que Pablo conoció en uno de sus viajes misioneros. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Listra en su segundo viaje misionero, repito, Listra era la ciudad donde vivía Timoteo, conoció a este joven de quien todos hablaban bien. Tenía buena reputación, buen carácter, tenía una buena conducta. Sin perder Hechos 6, hermanos, algo rapidito, vayan conmigo al capítulo 16 del libro de los Hechos, donde encontramos que Pablo llegó a la ciudad de Derbe y luego a la ciudad de Listra, y repito, Listra era la ciudad donde vivía Timoteo. Y noten algo importante que dice la palabra de este joven. Hechos capítulo 16 versículos 1 al 3 leemos, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Presten mucha atención acá. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hermanos, hermanas, notamos aquí a un joven, escuchen esto, que todos hablaban bien de él. Pablo comenzó su segundo viaje misionero, luego hubo un tercer viaje misionero. Hay algunos que creen que posiblemente él comenzó un cuarto viaje misionero, no lo registra la Biblia, pero algunos lo creen así. Cuando él llegó a la ciudad de Listra, ahí conoció a este discípulo llamado Timoteo. Dice la Biblia que su madre era judía, israelita, pero de padre griego. Ahora, aquí está la parte que yo quisiera que notemos. Dice el versículo 2: y daban buen testimonio de él. Interesante, hermanos, daban buen testimonio de él. Una persona disciplinada entonces se va a ver en su carácter, se va a ver en ese buen testimonio, en esa buena reputación. Y daban buen testimonio de él los hermanos, dice, que estaban en Listra, la ciudad de él, y en Iconio. Iconio era otra ciudad casi pegada a la ciudad de Listra. Hasta el testimonio de Timoteo se hablaba ahí. Interesante, ¿verdad? Repito lo que dije hace rato. ¿Qué se habla de ti, hermano, hermana, joven, señorita? ¿Se está hablando bien de ti? Aquí en la ciudad de Montezuma, los de Cordeles, Georgia, quizás dicen, hay un joven allá en la iglesia Jesús el Buen Pastor, tiene buena reputación, es alguien que se ve que de verdad tiene temor a Dios. Se oye bonito eso, ¿verdad? Y la Biblia dice de Timoteo que todos daban buen testimonio de él.
¿Cómo te conocen en la iglesia, en tu ciudad, en tu trabajo? Los que ya trabajan, por lo menos conocen que tú eres cristiano. ¿No será que allá no te identificas como cristiano? Hay algunos que les da pena que descubran que es cristiano. Y como no quiere que descubran que es cristiano en la hora del almuerzo, como ya se habla inglés acá, en la hora de lunch, bueno, lonche se dice, ¿verdad? Pero tal vez la expresión más correcta es otra. En la hora del almuerzo sale ahí el joven cristiano, miembro de la sociedad juvenil, y dice, ¿será que oro aquí o no? Si oro, ¿qué van a decir? Van a pensar que soy cristiano y tal vez me van a comenzar a ver de otra manera. Entonces dice, mejor no oro. O si no oro, pero no voy a cerrar los ojos y voy a orar nomás en mi mente. Entonces, por miedo a que lo vean, quizás supuestamente va a estar orando en su mente, pero realmente no es correcto. Es mejor que cierres sus ojos y comiences a orar. Entonces, sin temor de dar a conocerte que eres un cristiano, que eres un hijo de Dios. ¿Cómo te conocen en el trabajo? ¿Se habla bien de ti? Hablo aquí a los jóvenes, ya que estamos aquí en celebración por ellos. ¿Son disciplinados en leer la Biblia? ¿Cuántas veces leyeron la Biblia esta semana? ¿Sabían ustedes, jóvenes, señoritas y toda la iglesia, que con leer 3 capítulos a cada día, 3 capítulos a cada día, ser disciplinado, recuerden, disciplina personal, 3 capítulos a cada día, en un año ya habrás leído toda la Biblia? Disciplina para adquirir conocimiento. ¿Cómo estamos en ese lado? De ser puntual en el trabajo, eso es una disciplina también. ¿Son puntuales en el trabajo? ¿O llegan 15, 20 minutos después? Hay algo de que estoy seguro, en el trabajo llegan 20 minutos antes, pero en la iglesia no les importa, pueden llegar 10, 15 minutos después. Entonces no hay disciplina. En un lado hay disciplina, pero en otro lado no. Te preparas lo mejor que puedes cuando te toca dirigir, de dar la lectura bíblica, de cantar en pista. Yo no sé cuántos hay aquí que cantan en pista, qué tanto se preparan. Si tú eres maestro infantil, te preparas lo más que puedes para enseñar a los demás. Ensayas lo más que puedes si estás en un grupo musical de la iglesia a la cual perteneces. Hay que ser disciplinados. Esa es una parte entonces de una persona de buen carácter, porque los que escogieron en la iglesia primitiva, estamos de vuelta, hermanos, en Hechos capítulo 6. Primera cualidad, dice que debían entonces tener buen testimonio. Entonces, esa es una de las áreas donde se debe distinguir el líder diligente. Ahora, aparte de que sea disciplinado, también que sea alguien honesto. Alguien de buen carácter es alguien honesto. ¿Ustedes son honestos? Cuando faltan en los cultos, en las reuniones o en las clases, ¿siempre dicen la verdad? Resulta que hay hermanos que dicen y llaman al pastor: hermano pastor, no voy a llegar en la reunión. Dice: ay, hermano, viera que estoy enfermo, hermano, no sé si logré pasar este día o me voy a morir. Dice: está bien, hermano, dice, entendemos que usted está enfermo, pero como ahora todo lo transmiten, el que decía que estaba enfermo aparece en las transmisiones jugando básquetbol, fútbol ahí, y no que estaba enfermo, pues. Entonces no hay honestidad, ¿verdad? Hablando de honestidad, jóvenes, ¿qué harían ustedes si de pronto por la parte de allá atrás recogen unos $100 o alguien lo botó accidentalmente o en su trabajo? ¿Qué harían? ¿Buscarían de quién es? ¿O ustedes dirían: ay, gracias a Dios me bendijo, aquí está $100 para mí, para el Burger King al rato en la tarde? Alguien honesto va a decir: hermano pastor o directores, vieran que recogí $100 allá, tal vez alguien lo botó, pueden anunciar quién es el dueño. Entonces es honesto, ¿verdad?
Se dice que una vez estaba un letrero ahí enfrente y el letrero decía: se busca un ayudante para la mecánica, para ayudar a un mecánico. Entonces, llegó el primer necesitado de trabajo y leyó ahí, dice: se necesita un ayudante para la mecánica. Y entró y ahí estaba el dueño y tocó la puerta. Señor, dice, vi el letrero allá afuera, ¿es verdad que necesita un empleado? Dice, sí necesito un empleado. Entonces, bueno, al rato te voy a entrevistar y voy a llevarte a la oficina, pero antes, mire, ayúdeme con esta cajita. Y había una cajita donde había de toda clase de herramientas, tornillos de diferentes tamaños, y él le dice: mire, aquí está esta cajita, yo necesito que separes todos los tornillos del mismo tamaño y al rato regreso y luego te voy a entrevistar, ¿está bien? El primero que llegó por el trabajo comenzó a separar todas las piezas ahí como se le había dicho, pero al fondo de la caja había una cora. ¿Conocen las coras, verdad? Así se dice, ¿no? Una cora de 25 centavos, hasta el fondo estaba. Intencionalmente lo había dejado el que buscaba a un ayudante. Y el primero lo vio y dijo: aquí hay 25 centavos. Seguramente se le olvidó. Este tiene dinero, no lo necesita, me lo echo. Y se lo llevó, se lo echó. Y llegó el dueño del trabajo y dijo: ¿ya terminaste? Y dije: sí, ya terminé. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Dice: sí. Y él esperaba que él algo dijera y nunca dijo nada por los 25 centavos. Y él viene y dice: no hay trabajo para ti. ¿Pero por qué? Allá el letrero dice que no hay trabajo para ti, puedes regresarte. Y se regresó. Llegó un segundo y leyó el letrero, igual entró. La misma dinámica, le puso la caja: mira, haz esto y lo otro como el anterior. Igual encontró los 25 centavos hasta el fondo. Y dijo: esto es para mí, dijo. Por lo menos algún chicle por ahí me compro, dijo, y se lo echó. Llegó otra vez el patrón y dijo: ¿ya terminaste? Sí, patrón, ya terminé. Entonces seguro el trabajo, dice, y conversaban y él esperaba que dijera algo y no dijo nada. Entonces le dijo: ¿sabes qué? No hay trabajo para ti. ¿Pero cómo? Si dice allá que necesita usted un trabajo. No, le digo que no hay trabajo para ti, así que te puedes ir. Y se fue el otro. Llegó un tercero, se le puso a hacer lo mismo, separó las piezas que son iguales y todo, y al final estaba la cora hasta el fondo, lo agarró y llegó el patrón y le dijo: ¿ya terminaste? Sí, señor, ya terminé. Me imagino que por alguna razón o se descuidó, se le cayó estos 25 centavos, aquí lo recogí, téngalo, señor. Honestidad. A lo que él dijo: bienvenido al trabajo. El trabajo es para ti. Vio desde esa parte muy simple su honestidad. Y saben, se dice que después llegó a ser el gerente, el administrador de ese trabajo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? La honestidad es importante, de buen carácter. Alguien que tiene buena reputación, que se hable bien de la persona. Ahora, hablando de buen carácter, hermanos, también podemos hacer un clic adelante, hermanos, también tiene que ver con compromiso. Para ser alguien de buen carácter hay que saber cumplir con los compromisos, ser responsables. ¿Saben por qué? Porque servimos a Dios y no a los hombres. El compromiso es con Dios y por esa misma razón se espera que lo hagamos de todo corazón. Decíamos ayer anoche que seamos responsables. Si vamos a ser responsables, entonces vale la pena estudiar sobre este tema. Pero si vamos a seguir iguales o empeorar, en el peor de los casos, entonces no habrá valido la pena estudiar sobre el tema de la responsabilidad. Hay muchos que tienen privilegios en la iglesia, pero no son responsables. Hablo algo de los ancianos. Hay muchos que son ancianos en una iglesia por nombre nomás. Pero hay otros que se han ganado ese puesto, ese nombramiento o esa posición, porque se espera que se trabaje, que se haga el trabajo de la mejor manera. Muy bien, avancemos.
¿Qué más podemos encontrar? Entonces, segundo, dependencia de Dios. En el versículo 3 del capítulo 6 de Hechos, después que dice que escogieran a 7 varones de buen testimonio, dice, llenos del Espíritu Santo, hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? Que dependan de Dios el 100%, dependencia de Dios, que sean hombres de fe. De eso se trata, que sean hombres de fe. Alguien que depende de Dios y crece en fe, escuchen esto, es alguien que se edifica siempre con la palabra de Dios. Yo quisiera que vayamos a Romanos 10:17 y leamos ese precioso versículo. Recuerden cuál es nuestra base bíblica, luego regresaremos ahí. Romanos capítulo 10, versículo 17. Notemos lo que Pablo está diciendo acá. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para crecer en fe, hermanos, necesitamos leer la palabra, necesitamos escuchar la palabra. Si de pronto se nos hace la pregunta, ¿cómo se alimenta la fe del cristiano, de los hijos de Dios? A través de la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4, leamos lo que está diciendo también. Mateo capítulo 4, versículo 4. Estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 4:4, y respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deseo, anhelo de escuchar la palabra de Dios. Entonces de esa manera vamos a llenarnos del Espíritu, hombres de fe, porque la fe es alimentada a través de la lectura de la palabra. Un versículo más de esta parte de hombres de fe, Juan 5:39, quizás para algunos un versículo muy conocido. Leamos qué dice también Juan 5:39. Dice así, lo leemos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo estas palabras? Jesucristo. Él nos dice en esta mañana a que escudriñemos su palabra. Escudriñad las escrituras, para que crezcamos en fe, para que seamos hombres de fe, para que las hermanas sean mujeres de fe. Deben entonces depender de Dios, alimentarse de la palabra a cada día. Y luego tiene que ver con ser fiel en la oración y en la lectura de la Biblia, algo de lo que ya mencionamos ahorita. En la vida de grandes líderes, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cobró mucha importancia una vida de oración. Por mencionarles algunos de los líderes del Antiguo Testamento que fueron hombres de oración, tenemos a Moisés, tenemos a Josué, tenemos a Nehemías, a Elías, a Eliseo, a David, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, el mejor maestro que jamás haya existido, enseñó mucho sobre la importancia de orar. Ahora, Él no solo enseñó sobre la importancia de orar, sino que también nos ha dejado en su vida personalmente el ejemplo. Él así vivió. Solo 3 versículos les voy a mostrar que hablan de la vida de Jesús, de su vida de oración. Si hay algo que amaba el Señor Jesús hacer cuando anduvo aquí en la tierra, era orar. Vamos rápidamente al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 35. Veamos qué es lo que el Señor se encuentra haciendo acá. Marcos 1:35, leamos, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro,
salió y se fue a un lugar desierto. ¿Qué dice, hermanos? Y allí oraba. ¿Quién se encontraba orando muy temprano, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Para ser entonces alguien que dependa de Dios, debe ser fiel en la oración. A veces queremos que Dios nos use grande y poderosamente, pero el problema es que no oramos. ¿Qué tanto oramos? ¿Cómo están esas rodillas, hermanos? ¿Ya tienen callos por estar orando cada día? ¿O hay muchos callos por estar cayendo, tropezando en el campo ahí de fútbol, de básquetbol? Si tú oras al Señor, entonces significa que estás dependiendo de Dios. En la vida de nuestro Señor Jesucristo, la oración fue muy importante. Yo le decía 3 versículos, quiero mostrarles. Ahora vamos a Lucas. Vean lo que él dice Lucas en cuanto a la vida del Señor. Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas 5, 16. Dejemos que la palabra nos hable. Dice el siguiente versículo, Lucas 5, 16, en relación a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Qué hacía, hermanos? Y oraba. Siempre me ha llamado la atención esta parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Después de un día ajetreado, cansado, agotado, ¿saben qué es lo que Jesús hacía? Jesús cerraba su día orando a solas al Dios Padre. Si usted lee el contexto de este versículo, antes, durante el día, él sanó al hombre leproso, la pesca milagrosa y otros milagros más que él había hecho. Cualquiera después de un día ajetreado con tanto que hacer, lo único que uno haría es ir a la cama y tirarse y quedarse como un muerto ahí. Pero ¿saben qué hacía el Señor después de un día lleno de tantos compromisos de estar aquí y allá? Él cerraba su día orando. Mas él se apartaba a lugares desiertos, dice, y oraba. Un último versículo, hermanos, aquí mismo en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Dependencia de Dios, hombres llenos del Espíritu, fiel en la oración. Eso es muy importante, hermanos. Vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo, este otro versículo. Antes que él escogiera a los 12 apóstoles, él pasó la noche orando. Algo que siempre hemos impulsado en la iglesia, o donde Dios nos ha permitido trabajar, en la iglesia donde estamos actualmente, es la 4ª experiencia ministerial. Por lo menos 3 meses antes, toda la iglesia tiene que comenzar a orar cuando se hace ya sea elección pastoral o elección de la nueva directiva, ya sea del consejo local, de la sociedad de damas, de la sociedad de jóvenes. Toda la iglesia debe involucrarse para orar, para que Dios manifieste su voluntad. ¿Quiénes son los que van a estar enfrente del ministerio? Y así debe de ser. En la vida de Jesucristo, antes de elegir a los 12 apóstoles, usted puede leer los versículos más adelante. Ya ese día amaneciendo, él comenzó a escoger a los 12, pero después de haber pasado una noche entera orando al Dios Padre. Jesús cerraba entonces su día hablando con el Dios Padre, un momento de intimidad, un momento a solas con Dios. Déjenme decirles, hermanos, no hay nada lindo que estar ante Dios orando, hablando con Él. Eso fortalece mucho la fe de nosotros, los hijos de Dios. ¿Qué decimos del ayuno de oración de Jesús de los 40 días en Mateo 4, 1 al 11? Usted después lo puede leer. Su oración en el huerto de Getsemaní antes de su crucifixión, Mateo 26, 36 al 46. Él oró al Dios Padre antes de ir a la cruz. Seguramente ustedes recuerdan cuando el Señor en esa oración 3 veces él oró. Él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de amargura, la copa del dolor.
Si quieres, pasa de mí esta copa. En otras palabras, si hay otra forma como salvar a la humanidad y que no sea la crucifixión, que sea así, pero si no, que sea tu voluntad, dijo el Señor. ¿Y cuál fue la voluntad del Dios Padre? Es que Él muriera siempre en la cruz. Fue una noche de dolor, de tristeza para el Señor, pero porque Él soportó, aguantó la cruz, todo el sufrimiento, los azotes, las bofetadas, le escupieron en el rostro, porque la noche antes Él pasó orando ante el Dios Padre. Dependencia de Dios, eso es muy importante. Si ustedes están captando todo esto, jóvenes, señoritas, para estar enfrente de un ministerio necesitamos depender de Dios. Dependemos de Dios, entonces vamos a hacer grandes cosas para la honra del Señor. Muy bien, creo que se fue hacia adelante. ¿Podemos retroceder algo, hermano? Muy bien. Fiel en la oración y en la lectura bíblica. Ya hablé algo de la importancia de leer la Biblia. Un solo versículo quiero mostrarles en Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. ¿Saben qué es lo que Pablo está pidiendo ahí a Timoteo? Leamos juntos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice así: entre tanto que voy, le dijo Pablo al joven pastor Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Alguien que depende de Dios es alguien fiel en la oración, como ya dijimos, y en la lectura de la Biblia. Pablo le dijo al joven pastor Timoteo, entre tanto que voy, sin duda él fue a predicar, a enseñar en otros lugares, mientras yo tardo en regresar, Timoteo, esto es lo mejor que debes hacer. Ocúpate en la lectura, de leer la palabra de Dios, la exhortación dice, y la enseñanza. De pronto ustedes van a tener suficientes palabras para enseñar, para exhortar a los demás, porque leen la Biblia. Muchos hermanos me han sorprendido que cuando vamos a una visita tienen palabras, animan, motivan a los hermanos, citan versículos. Es porque ha estado leyendo. Así que es importante la lectura de la palabra del Señor. En sintonía con el Espíritu Santo, siempre respaldado por el Espíritu Santo, buscando siempre su crecimiento espiritual. Nunca dejemos de buscar nuestro crecimiento espiritual. Algo rapidito, hermanos, no voy a dar explicaciones de estos versículos, pero muy importante. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a pedirles que se pongan de pie. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Y noten, hermanos, al hablar de estar en sintonía con el Espíritu Santo, debemos siempre ser respaldados por el Espíritu Santo, buscar nuestro crecimiento espiritual. Leamos estas profundas palabras del apóstol Pedro. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Presten mucha atención a los siguientes versículos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos,
tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén, hermanos, tomen sus lugares. Poner diligencia en el crecimiento espiritual. No le gusta estar en donde está, sino quiere seguir creciendo. Y la Biblia nos invita a que crezcamos. Dios no quiere creyentes enanitos así chiquitos, nunca crecen. Dios quiere creyentes que crezcan, que maduren en la vida espiritual. Voy a pasar algo rapidito, hermanos. Vamos ahora en las últimas partes que tenemos. Muy bien. Capacidad, hombres llenos de sabiduría. Seguimos yendo hacia adelante. Bueno, es alguien que escucha. El sabio es el que sabe escuchar a los demás. No es de sabios hablar antes de interrumpir mientras alguien está hablando. Capacidad, llenos de sabiduría. Entonces, que sepa escuchar a los demás. ¿Recuerdan el caso de Eliú, uno de los amigos de Job? Fue sabio al escuchar a Job antes de responder. Saben, se dice que ahora hay una escasez de líderes que no escuchan a los demás. Solo quieren ser escuchados, y cuando los demás les hablan una petición, como que no les interesa. Hay que saber escuchar. El buen líder sabe escuchar los consejos, las correcciones. Si de pronto alguien les va a dar un buen consejo, jóvenes, acéptenlo. Quieren llegar a viejos, escuchen buenos consejos. Hay una frase que dice, me gusta mucho: el que quiere llegar a viejo, que escuche buenos consejos. Hay muchos que nos pueden aconsejar porque se preocupan por nosotros, y eso es bueno. Luego también es alguien que se comunica. Quien está lleno de sabiduría siempre tiene comunicación con los demás. Comparten ideas, opiniones. Luego también tiene que ver con delegar. Podemos ir hacia adelante, hermano. También es alguien que delega. Alguien que está entonces capacitado, lleno de sabiduría, delega, es decir, no hace solo el trabajo, sino organiza, delega. Vemos claramente este ejemplo en nuestro Señor Jesucristo cuando delegó a los discípulos de 2 en 2. En la iglesia somos un equipo. Si cada uno haciendo su trabajo, todo marchará bien. Y luego tenemos algo más. Es alguien que logra metas, es decir, saber llevar a los demás a lograr los objetivos. Muy bien, hermanos, para ir terminando, tenemos lo cuarto ahí. Después de que sean capacitados, de acuerdo a Hechos 6:3, una tarea definida para encargarles esta responsabilidad, dice Hechos 6:3. Estamos de vuelta ahí. Voy a pasar entonces en esta última parte, es decir, alguien que conoce su asignación, sabe a qué ha sido nombrado, no se le está recordando cada poco por su privilegio. No es de los que uno está llamando cada poco: hermano, vas a llegar al culto, hermano, vas a llegar en la reunión, la clase ya va a comenzar, ¿a qué hora vas a llegar? ¿Es responsable alguien así? No. Es alguien que sabe, conoce su asignación. ¿Qué más? También es alguien que persevera en su cometido, es decir, su comisión, su encargo, su deber, su obligación. A pesar de las dificultades, hasta quizás muchas veces críticas, pero a pesar de todo eso, es perseverante, sigue hacia adelante, nada lo va a detener. De pronto pueden haber cosas que pueden desanimar a uno. Estar en el ministerio, hermanos, no es cosa fácil. A veces se puede tildar a uno que es bueno, a veces dice, no, ¿para qué se puso ahí? No lo hubieran puesto, pero hay que ser firmes. Y pero a Dios, Señor, si hay algo donde debo mejorar, ayúdeme. Deme la sabiduría de hacerlo. Porque a veces van a venir esas pedradas, ¿verdad? Yo siempre le digo a mi esposa, hay veces hay cosas que no hay que darle importancia, hay que seguir adelante, hay que tener cuero de hipopótamo a veces. Hay que seguir adelante, porque la gente siempre va a hablar, cualquier cosa van a encontrar para quizás desanimar, debilitar, pero hay que seguir hacia adelante.
Alguien dice, por ejemplo, de los que predicamos, enseñamos, si alguien grita mucho, así como grito yo ahorita, dicen, ¿y ese hermano por qué grita tanto? ¿Qué cree que somos sordos o qué? Y si habla muy despacio, ¿para qué se pone ahí si ni se escucha lo que dice? Siempre van a encontrar algo de qué hablar. Si llega un pastor más joven en una iglesia, ¿saben qué dice? Ay, es joven, ¿qué sabe de la obra? Y si llega uno más avanzado de edad, ¿qué dicen? Está anticuado, ¿por qué lo trajeron? Dice. Siempre hay algo que van a encontrar los hermanos para desanimar, debilitar. Pero el que conoce su asignación, el que conoce su responsabilidad, persevera en su cometido. Nada lo va a detener. Es una de las cualidades de los líderes entonces que se mantendrán siempre, porque ellos son perseverantes. Iglesia, pónganse de pie, todos de pie. Les tengo buenas noticias, ya terminó la predicación. Hermanos, hermanas, para cerrar todo, en la iglesia somos un equipo. Si cada uno toma su responsabilidad, la obra marchará siempre con facilidad. Recordemos que debemos ser diligentes en la fe y en el servicio, eso dijimos ayer anoche. Que seamos responsables en nuestro cometido, es lo que hablamos hoy, y trabajar en la obra del Señor con todo nuestro corazón, ya que a Dios a quien servimos, es a Él a quien servimos y no a los hombres. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, dice, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que por eso debemos trabajar. Y recuerden, hermanos, que el Señor ha prometido recompensar grandemente a los que sirven a Él. Hebreos 6:10, donde dice la palabra del Señor que Él no es injusto para olvidar nuestras buenas obras. Habrán recompensas. Pablo, antes de morir, tal vez presentía que ya se iba de este mundo. Él dijo en segunda de Timoteo 4:7-8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Así que hay que seguir sirviendo a Dios, ser responsables, para que cuando lleguemos allá arriba el Señor nos diga, buen trabajo, o quizá va a ser en inglés, good job, hiciste bien, fuiste responsable, entra en el gozo de tu Señor. Así que hay que trabajar de todo corazón. Termino con estas últimas palabras y oraremos. Apocalipsis 22:12, un versículo precioso. El Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que a seguir sirviendo, hermanos, demos lo mejor de nosotros al Señor. Incline sus rostros ahí donde están. Yo quisiera que oremos, que Dios nos ayude a seguir sirviéndole a Él con todo nuestro corazón. La directiva que fue instalada el día de ayer, deseo de todo corazón que Dios les sigue usando de una manera muy especial. Oremos. Nuestro amoroso y buen Dios, te damos las gracias, Señor, por tenernos acá reunidos. Gracias por tu palabra que siempre nos anima, nos motiva, nos reta, nos desafía a ser mejores cristianos, mejores líderes a cada día. Señor, gracias por tu palabra que nos ha enseñado estas dos partes principales del tema sobre la responsabilidad. Que seamos diligentes en la fe y en el servicio, y que seamos responsables en nuestro cometido. Ayúdenos, Dios, bendice a la sociedad juvenil Cristo es la Roca, que ellos siguen fieles a ti, que sean responsables, que hagan el trabajo con amor, con pasión, con esmero, con entrega, con prontitud. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, cada uno de nosotros que hemos sido llamados por ti. Ayúdenos, Señor, a que te sirvamos con todo nuestro corazón.
Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros tuvimos el privilegio de recibir lo que tú querías, Señor, que recibiéramos en esta mañana. Ahora queda en cada uno de nosotros obedecer o no obedecer. Ojalá que hagamos caso a tu palabra, entonces veremos una iglesia, entonces veremos cada ministerio creciendo, logrando grandes metas, grandes planes, porque tu palabra la vamos a aplicar en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, ayúdenos a cada uno a seguir mejorando nuestro servicio a ti, y esas promesas tuyas tú las vas a cumplir de recompensarnos algún día. Gracias te damos, Señor. Nos dejamos en tus manos. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.